El Fondo Monetario Internacional en su reciente visita a República Dominicana hizo un análisis bastante pormenorizado, siempre como lo hace dentro del artículo cuarto, para tratar de dilucidar qué pasó en el año 2018 con nuestra economía, qué pasó con el crecimiento, con la inflación, la cuenta corriente de la balanza de pago, la posición de reserva, el manejo monetario, la situación de la deuda pública, el esfuerzo por el ámbito de las recaudaciones fiscales, cómo se manejó la política del gasto público y al final hace una serie de sugerencias y recomendaciones. Como era de esperar, destacó muy positivamente el fuerte crecimiento de la economía dominicana el año pasado. Fuimos la economía con un 7% que más creció en la región, empujada de nuevo por una multitud de sectores, que ya es una característica de esta economía, que tiene una gran diversificación y la mayoría de los sectores el año pasado mostraron un fuerte desempeño. Hay que destacar, por ejemplo, el sector de zonas francas, que logró aumentar significativamente las exportaciones, más de un 10%. Eso es una buena noticia, en parte motivada por el repunte de la economía norteamericana. Cuando esa economía está creciendo rápido, la demanda por los bienes manufacturados por nuestra zona franca aumenta. También el hecho de que todo el proceso de reconstrucción de Puerto Rico le ha puesto un ímpetu importante a algunos productos exportados por República Dominicana que tienen que ver con el sector de la construcción, y esto ha sido un elemento también adicional de dinamismo. El comercio creció significativamente, el turismo también continuó, este boom ya acumulado que registra y que ha motivado cada vez más inversión en construcción de nuevos hoteles. Ya es común ver al presidente de la República al año 20 o 30 inauguraciones de nuevos hoteles construyéndose en todo el territorio nacional, en el norte, en el sur y fundamentalmente en la región este del país. El sector financiero siguió creciendo, el sector manufacturero también. O sea que República Dominicana en el año 2018 con 7% lideró a toda la región latinoamericana y ha sido un motivo de llamar la atención a todo el mercado de inversión extranjera. O sea, en la medida en que Dominicana sigue creciendo con una inflación inferior al 2%, sin lugar a duda que es un fenómeno que llama la atención de los inversionistas, y eso a su vez comienza a generar una especie de círculo virtuoso, porque mayor inversión extranjera, más creación de empleo, mejor recaudación impositiva. La política monetaria resalta que se manejó con bastante prudencia, tratando de acometer el cumplimiento de la meta de inflación. Se sobrecumplió. En parte el sobrecumplimiento, hay que decirlo, tuvo que ver con un fuerte bajón de los precios de los derivados del petróleo en el último trimestre del año 2018. Tal y como venía, íbamos a quedar con una meta de inflación, un resultado real de la inflación en el rango medio de la meta, o sea que está bastante bien, pero tuvimos la dicha de una fuerte baja de los precios de los combustibles y eso provocó que el índice de precio del consumidor se diera bastante terreno de lo que había acumulado de aumento en el año 2018. O sea que eso fue un desempeño positivo que está fuera de control de las autoridades dominicanas, y ahora hemos visto en la primera parte de este año cómo a medida que los precios han repuntado, los precios de los derivados del petróleo han comenzado a subir. La parte, digamos, llamativa del informe o más preocupante, ya es una parte común que la hemos visto uno tras otro en los últimos informes del fondo, que es que dice, miren, ustedes están creciendo bien, han mejorado un poco la recaudación con una serie de acciones para combatir la evasión, que son importantes y hay que seguirlas ejecutando, y se están comenzando a ver los frutos, pero a pesar de todo eso, las recaudaciones no dan
para llevar el superávit primario a un nivel que evitaría un aumento todos los años de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, el fondo le preocupa que a pesar del fuerte crecimiento de nuestra economía, un 7%, que uno pensaría que una economía que crece al 7%, dado que ese denominador va a crecer mucho, que es el PIB, es muy difícil que la relación deuda-PIB suba, pero en República Dominicana, a pesar de todos estos crecimientos extraordinarios que hemos tenido, la deuda pública como porcentaje del PIB ha estado aumentando. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es que aumenta? Bueno, porque tenemos un déficit en la finanza del sector público consolidado considerablemente alto, más de 4% del PIB cuando uno suma Banco Central y Ministerio de Hacienda y todo el déficit del sector eléctrico. El fondo dice, miren, tienen que resolver este problema del sector eléctrico, ustedes lo han dilatado ya demasiado, estas tarifas mentirosas no están permitiendo resolver y enfrentar el problema, las EDES siguen siendo las EDES más ineficientes de toda la región de la América Latina, y esto es algo que es uno de los puntos débiles de la administración del presidente Danilo Medina, que ha pensado que en manos del Estado estas empresas pueden sacar a flote las finanzas y mejorar la cobrabilidad. Particularmente creo que las ganancias que podamos obtener ahí manejándole el Estado son mínimas, y habría que pensar ya con una visión de mediano y largo plazo donde se invite al sector privado a participar en esas empresas, siguiendo unos esquemas de participación asociados a mejoras de eficiencia, como han hecho algunos países en Europa con éxito considerable. Pero el tema delicado sigue siendo que nosotros tenemos un gasto público que no es compatible con la recaudación. A pesar de toda la batalla campal contra la evasión, el año pasado, si usted quita el ingreso de unos 8.060 millones de pesos que generó el cobro de lo del GLP, que se sustituyó una partida que estaba en el precio de paridad de información por una contribución, y eso se asentó como un ingreso fiscal. Si usted toma el ingreso extraordinario de impuesto de ganancia de capital que se cobró a principios del 2018 por las operaciones de venta de una parte de las acciones de Cervecería Nacional Dominicana, y usted suma esas dos partidas, las dos son mayores que el incremento neto de lo que fue la presión tributaria. Entonces, yo creo que es un gran logro que la DGI y DGA, con este crecimiento nominal fuerte de casi un 9, un 10% de la economía, lograron más o menos mantener las recaudaciones creciendo a ese nivel, pero al final la presión tributaria se queda igual. Y parte del problema que va a tener la administración tributaria de nuestro país es que la realidad es que hay un alto porcentaje del PIB que está fuera del sistema tributario. Una parte debido a informalidad, que se limita a pagar únicamente los impuestos al consumo. Por ejemplo, los informales, la gente cree que los informales no pagan nada, no. Pagan el impuesto a los combustibles, pagan el impuesto a la cerveza, cuando lo compran, cuando lo consumen. Claro, no pagan el impuesto sobre la renta. Y lo otro es que hay una serie de sectores formales de la economía, como turismo, zona franca, la industria del cine, que han estado exhibiendo un gran dinamismo en los últimos años, pero su contribución impositiva es muy marginal, muy marginal. Entonces, frente a eso es muy difícil tú subir. Lo otro es que en el IVA, en el IDEBI, usted tiene cerca del 40% de todas las transacciones de bienes y servicios exentas. Entonces, cuando usted tiene que un IVA solamente le grava el 60% del PIB, bueno, no es mucho más lo que usted puede lograr, aparte de que mientras mayores son las exenciones en base tributable, más difícil se hace controlar el fraude y la evasión, porque esas exenciones crean espacios y vehículos para que los contribuyentes se vuelvan creativos, inteligentes y traten de evadir. Entonces, el fondo dice, miren, no les queda mucho tiempo más, tienen logros
que no tienen otros países de la región en materia de crecimiento y estabilidad. Pero se le está acabando el tiempo para acometer la reforma quizás más importante de todas, que es la reforma fiscal. Eso definitivamente ya todos sabemos que no será en esta administración. El fondo habla de la necesidad también, y eso es muy importante, de un mercado laboral más flexible. Yo creo que esa es una reforma que también se le ha vencido el tiempo. No sabemos qué ha pasado, que eso parece estar semi-estancado. Y luciría que el gobierno como que ha optado por engavetar prácticamente una serie de reformas cruciales para la salud económica de la nación de mediano y largo plazo. No sabemos si eso está asociado o no. En el caso de la reforma fiscal lo entiendo, porque podría entenderse que tiene un costo político elevado. En el caso de la reforma laboral, entiendo que los costos políticos ahí se pueden manejar con inteligencia, con creatividad, y serían al final mínimos. Y yo creo que se daría una señal de compromiso con una economía que quiere ser más competitiva y más innovadora. En un año que decimos que es el año de la innovación y la competitividad, no habría nada que contribuiría más a la competitividad que hacer una reforma laboral bien hecha. Una reforma laboral que nos genere un mercado laboral mucho más flexible. Mira, Andy, con eso que tú decías, el tema que la DGI le ha llamado de manera muy elegante el incumplimiento tributario. ¿Okay? El año pasado, la Dirección General de Impuestos Internos pues hace como cada año unos análisis de por dónde se estima que anda el incumplimiento tributario, tanto del impuesto sobre la renta de personas físicas, de personas jurídicas y del ITEVIS. Esto toma en cuenta la recaudación potencial, sí, o sea, las exenciones ahí no están tomadas en cuenta, o sea, diciendo, no, mira, las exenciones es un sistema que existe y que no van a pagar el impuesto así haya cumplimiento tributario, y están cumpliendo porque están exentos. Entonces, tomando en cuenta solamente aquellos que bajo la ley tienen que pagar, estamos hablando que se estima que el incumplimiento tributario de personas jurídicas anda en torno al 60%. Eso es inmenso. Yo me quedé muy sorprendida cuando vi ese número, porque real y efectivamente, si tú te pones a ver, las grandes empresas de República Dominicana, las empresas de más de X número de empleados, de 100, 200 empleados, son los que tienen la mayor parte de las ventas y están muy monitoreadas con temas fiscales, con fiscalización. Y aún así tenemos un 60% de incumplimiento. Tenemos una tasa de incumplimiento en impuestos sobre la renta de personas físicas de un 57% y del ITEVI de un 43%. Entonces, cuando tú haces ese análisis, obviamente que la gente te dice, no, pero espérate. El fondo quiere una reforma, pero tenemos que reducir ese incumplimiento. Y mucha gente me dice, no, pero es que no hacemos nada haciendo la reforma si no afectamos el incumplimiento. Entonces hay un punto fundamental, y tú lo dijiste, es que es muchas veces la misma estructura tributaria que hace difícil reducir el incumplimiento. Porque si en un negocio hay temas exentos y temas no exentos, entonces muy fácilmente tú puedes jugar con ese tema e ir al proceso de incumplimiento. El otro en sí mismo es que muchas veces, Andy, la estructura tributaria compleja que existe en la República Dominicana lleva muchos negocios de tamaño pequeño y mediano simplemente a entrar en dinámicas que son malos manejos de flujo de efectivo, que lo lleva al final a procesos donde tienen que buscar a terceros que entonces le ofrecen salidas no tan legales, y ahí comienza todo el proceso de incumplimiento tributario. Entonces, en sí mismo, una reforma bien hecha debe traer consigo, para tú decir que es medianamente exitosa, algún tipo de reducción en el tema de incumplimiento tributario. Lo otro es que aquí, cuando tú persigues el incumplimiento, te ponen inmediatamente una cachucha con dos cachitos cuando tú persigues el incumplimiento. Yo recuerdo cuando llegó el actual director general de Impuestos Internos, que inició con un proceso de perseguir el incumplimiento de una manera bastante agresiva, y claramente que todo el mundo se sintió atacado, se sintió violado.
por el proceso de hacerlo, pero la verdad es que hay empresas que tienen años en proceso de incumplimiento. Estos días yo leía la definición del tema de delincuencia y decía claramente que es cuando tú rompes lo establecido por la ley y el delincuente es aquel que lo hace de manera recurrente. ¿Okay? Entonces, en cualquier escenario donde una persona se lleva algo de tu casa, tú la puedes llevar presa, pero si se roba o se lleva algo del Estado, pues tú no puedes hacerlo, o si lo haces entonces es mal visto. Entonces, ciertamente, inclusive, Andy, para poder llevar a cabo esas acciones, tú tienes que tener recursos también. O sea, también tienes que tener recursos para implementar estrategia primermundista, digamos, de perseguir el tema de la evasión. Eso por un lado, y yo quería tocar ese tema porque muchas veces la gente se va a eso. No cambies la tarifa, caerle atrás al que no paga. No, espérate, o sea, caerle atrás al que no paga, los cambios que se hicieron en el año 2007 con los comprobantes fiscales fue cayéndole atrás al que no paga. Muchísimas iniciativas que se hacen hoy en día es cayéndole atrás al que evade y al que no paga. Son acciones que se hacen todos los días, pero las reformas en sí mismas buscan, por un lado, hacer que aquel que no paga por dificultad, porque es muy complejo, hacérselo más fácil y además construir los recursos para poder caerle atrás a ese que no paga. Otro elemento del Fondo Monetario, Andy, fue el fortalecimiento de lo que ellos llaman, déjame verlo específicamente, de lo que ellos llaman una mejor fiscalidad. Ellos le llaman ahí un framework para responsabilidad fiscal. Y dicen, mira, es importante que cuando se haga o se mire cualquier elemento de mejora fiscal, tiene que ir acompañado de acciones en torno a fortalecer la responsabilidad fiscal. Que existen muchísimos enfoques para esto, pero ciertamente yo creo que, y creo que hemos hablado en el pasado, cualquier reforma que se vaya a realizar a nivel de las finanzas públicas debería estar acompañada de un mensaje muy claro de responsabilidad fiscal. Pero algo interesante, que está en el mismo elemento del fondo, ellos dicen, lo voy a leer, arrancan diciendo, una consolidación fiscal para crear espacio para la tan necesaria gasto social en infraestructura y reducir los costos de la vulnerabilidad a choques externos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la gente dice, no, mira, pero hay que gastar menos. Y el fondo está diciendo, no, tú necesitas una consolidación fiscal, porque el gran problema tuyo es que tu safety net, una vez que tú la introdujiste, tú tienes que modernizar ese proceso de safety net y hacerlo todavía más fuerte e inclusivo. Tú tienes que mejorar la infraestructura para que apoye ese crecimiento económico que está sucediendo, para que siga sucediendo. Tú tienes que seguir fortaleciendo la inversión social, la inversión pública en general y además la eficiencia como tú provees los bienes y servicios públicos. Entonces, es importantísimo ese punto. O sea, cuando yo leí, yo dije, mira, ellos arrancan bien, porque arrancan diciendo, esta consolidación, si bien es necesario que tú hagas un link de gasto, que limpie el tema de los gastos, es para tú poder gastar más. El gasto que necesita una economía que está creciendo a estos niveles. Andy, mira, tú hablabas del turismo. Y tú dices, bueno, y el presidente todos los días y está inaugurando obras. Pero ¿y las obras que no se inauguran, que son todos esos apartamentos del Airbnb que están creciendo dentro del sector construcción? Nada más en el distrito. Hay 2.000 habitaciones de Airbnb. Habitaciones, así como se mide en la hotelera, solo en el Distrito Nacional. Y eso está pasando en República Dominicana completa. ¿Qué yo te digo con esto? Los modelos están cambiando. Y solamente con infraestructura pública de calidad, nosotros vamos a lograr descongestionar algunas zonas y aprovechar a que ese turismo que está creciendo, porque está buscando no solamente ir a hoteles, sino también diversificarse, que el que quiera ir a Barahona y todavía no es rentable tener la super infraestructura en Barahona, bueno, hay otra forma de llevar el turismo a Barahona. Y está surgiendo. Ahora, eso nunca va a suceder, Andy,
si el que llega allá no encuentra una farmacia, si para llegar allá tiene que llegar como Tarzán, de árbol en árbol. Entonces, si ese modelo que tenemos que desarrollarnos con el turismo, y no hay nadie que esté más claro que el presidente, que nosotros mismos, de que el turismo es una piedra angular de la República Dominicana y lo va a seguir siendo. Porque hay tiempos que ya pasaron. Y los tiempos que nosotros sí aprovechamos fue de lo de construir una identidad en turismo. República Dominicana, América, creció en turismo 3.3%. El año pasado República Dominicana creció el doble. Y ha estado así en los últimos años. Su participación de mercado en las Américas ha subido. Entonces, tenemos ese capital construido. Y si nosotros lo queremos seguir construyendo y seguir creciendo, entonces la infraestructura pública en todos los sentidos es muy importante. Entonces, me gustó mucho, obviamente, que el fondo comenzó así. Y yo creo que el fondo está diciendo lo que siempre ha dicho, cada vez más enfático, a veces entra elementos importantes, pero el sector eléctrico, la consolidación de las finanzas públicas, el tema obviamente de las reformas estructurales. Hablaba, mira, tenemos que hacer un mercado laboral que sea más competitivo, un mercado laboral más flexible, unos cambios en los climas de negocio, en la facilitación de comercio, en las formas de invertir. Entonces, nosotros yo siempre digo que hay momentos en los que tú llegas a este punto de inflexión, donde en ese punto de inflexión tú tienes dos horizontes, o tú sigues y cambias y creces mucho más, o tú te vas otra vez hacia abajo, y yo creo que lo que está poniendo el fondo ahí, cada vez nos queda menos tiempo para hacerlo. Sí, vamos a una pausa y vamos a continuar con este tema en el siguiente segmento.